Hola y bienvenidos una vez más al Jardín de la Chita. En el día de hoy vamos a aprender cómo eliminar la cochinilla de tu helecho cuerno de alce o Platycerium alcicorni. A esta planta suele atacarla varias plagas como la cochinilla algodonosa, la cochinilla lapa, el pulgón y otras plagas. Esta plaga debilita la planta chupándole toda su savia y sus nutrientes. A esta plaga hay que tratarla de forma constante hasta eliminarla, ya que quedan huevos en el sustrato y larvas dentro de sus hojas. Lo vamos a hacer cada 20 días hasta que ya haya desaparecido. Cuando hagamos estos tratamientos, no vamos a exponer la planta al sol, o lo debemos hacer en las horas de la tarde cuando el sol ya se haya ido. Después de hacer este tratamiento, podemos usar agua oxigenada, vinagre o alcohol, o el que tengamos en casa. Lo vamos a usar de a uno, no los podemos mezclar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a necesitar para este tratamiento del día de hoy? Vamos a necesitar jabón, ajo y un pañito. Entonces, hoy vamos a realizar el tratamiento a nivel de maceta. Entonces, yo pongo jabón, unas 3 cucharadas, la primera vez es concentrado, licúo los ajos y se los agrego al jabón. Entonces, vamos a hacer el paso a paso. Cuando este tipo de plantas está demasiado invadido por las plagas, tenemos que sacrificar algunas hojas. Por ejemplo, esta ya está demasiado invadida, tiene las 3, la algodonosa, la cochinilla lapa y el pulgón. Ya tiene las 3, entonces las tenemos que sacrificar. Toda aquella hoja que ya está demasiado invadida, las vamos a cortar para evitar que se sigan propagando en las demás hojas. Las vamos a sacrificar una a una. Entonces, como pueden ver, les iba a hablar también de este polvillo o ceniza, le llaman algunas personas, que no hay que quitarlo porque las plantas. Les iba a hablar de este polvito blanco de las hojas, que cuando se va poniendo de color marrón, entonces es porque ya lo están atacando las plagas. Entonces, como dicen que no los podemos quitar, pero en este caso lo vamos a quitar, no pasa absolutamente nada. Entonces, les voy a seguir mostrando. Mira esto. Esta está invadida de cochinilla. Entonces ya está demasiado invadida, por eso la cortamos. Entonces, ya tenemos nuestra mezcla de ajo con jabón, ya tenemos nuestro paño. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cogemos nuestro paño, empezamos a pasarlo por sus hojas hasta ver que ya haya quitado la mayoría. Lo vamos a hacer desde la raíz. Para los que tengan un recipiente grande, le van a echar el agua jabón con el ajo al sustrato, haciéndole un riego a nivel de raíz para matar las larvas y la plaga que tengamos dentro del sustrato. Le vamos a hacer un riego considerable hasta que el sustrato esté totalmente humedecido. Entonces, como esa es una cochinilla que es toda pegajosa, vamos a tener que refregarle un poquito hasta que vaya saliendo. Por eso es que yo les digo que las que estén demasiado contaminadas las tenemos que sacrificar, pero en este caso, como la hoja está perfecta, no se las vamos a quitar, solo en los casos que esté demasiado invadida. Estas hojitas, como son fuertes, se pueden presionar un poquito para poderles quitar toda esa cochinilla. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Para las personas
que tengan un espacio grande, la pueden sumergir y la pueden hacer de una manera más fácil. Acá tengo un espacio pequeño, entonces solo les voy a limpiar una sola mata para explicarles cómo se debe hacer en casa. Entonces ya vamos a... Entonces, como ya las enjabonamos, vamos a volver a pasarles el agua jabón hasta que quede totalmente despegada. Recuerden que tenemos que coger hoja por hojita. Bueno, miren, ya quedó nuestra planta limpia del pulgón, de la cochinilla lapa y de la cochinilla algodonosa. De verdad que es demasiado fácil hacerlo. Ahí nomás se ve que la cochinilla despega muy fácil. Bueno, el jabón los mata y el ajo actúa como repelente. Entonces, cuando ya tengamos nuestra planta debidamente lavadita, este jabón lo vamos a dejar por ahí por 1 hora y después jugamos. Ya la tenemos jugadita, la vamos a jugar bien jugada. Yo acá no tengo espacio para hacerlo. Le vamos a poner alcohol, lo ponemos en un spray o ponemos agua oxigenada o vinagre. Entonces cogemos hojita por hojita, le vamos a rociar para evitar que vuelvan a aparecer las cochinillas esas. Bueno, entonces este tratamiento se lo vamos a hacer cada 20 días, cada mes, hasta que ya haya desaparecido la plaga totalmente. Entonces, agua jabón con ajo y después le aplicamos el alcohol, agua oxigenada o el vinagre. Bueno, esto es a nivel de maceta. A nivel de terrazas o fincas vamos a realizar un tratamiento preventivo con ajo, ají o pimentón, una de las tres, cualquiera que tengamos en casa. Vamos a licuar, después lo colamos y lo ponemos en un spray y hacemos un tratamiento considerable hasta que quede bien mojado el sustrato y bien mojadas las hojas. Entonces, esto lo vamos a aplicar cada 20 días, cada mes, y así nuestro cuerno de alce no va a sufrir ninguna de estas plagas. Espero que se animen y lo hagan y lo comprueben en casa. No olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos.